Moscú, enero de 1960. ¿Qué es esto?, le pregunté al señor Satyukov, mientras extendía la mano por encima de su escritorio de madera de teca muy pulida, y manchada con marcas de quemaduras de cigarros cubanos, para coger la gruesa carpeta que deslizó hacia mí. Pavel Satyukov era un hombre fornido, con una espesa cabellera oscura que enmarcaba sus entradas. Hace años era periodista, igual que yo ahora, antes de que el partido lo nombrara redactor jefe de Pravda en 1956. Aunque tenía más de 50 años, Satyukov seguía conservando el comportamiento inquisitivo de un corresponsal joven y entusiasta, un aspecto que parecía mantener su aspecto siempre joven. Me indicó que tomara asiento frente a su escritorio mientras su secretaria, una joven y hermosa becaria llamada Doroteya, se daba la vuelta para salir de su espacioso y muy bien organizado despacho. «Señorita Illian», dijo el señor Satyukov, con su voz de barítono que siempre me recordaba a ese cantante americano, Elvis Presley. «Un poco de té para mí y para el señor Zimianin, por favor. Y tenga la amabilidad de hacerlo caliente». «Por supuesto, señor Satyukov». Sonrió Doroteya mientras cerraba la puerta tras ella, protegiéndonos del ruido de las interminables conversaciones, máquinas de escribir y llamadas telefónicas. Moscú estaba cubierto por 30 centímetros de nieve, y el sistema de calefacción de nuestro edificio luchaba por mantener la temperatura a un nivel tolerable. «Esto, mi querido Mikhail, es tu próxima tarea», dijo el señor Satyukov, dirigiendo su atención hacia mí. «Míralo, muchacho. ¿Recuerdas la historia?». Una pegatina en la carpeta decía, Kolatsiaki Mountain Incident, febrero, 1959. «Esto ocurrió hace poco más de un año», dije, abriendo el archivo y sacando varios artículos de prensa, fotos, así como documentos oficiales del gobierno que no había visto antes. Esta historia causó un gran revuelo de especulaciones durante un tiempo. «Efectivamente», dijo el señor Satyukov, mirándome fijamente. Saqué unas fotografías granuladas en blanco y negro, de jóvenes vestidos como si fueran a hacer senderismo en las montañas. Estaba pegada con un clip a un artículo fechado el 20 de febrero de 1959 que decía, «Unidades del ejército y de la milicia local buscan a excursionistas desaparecidos en las laderas de Kolatsiaki cubiertas de nieve». El artículo mencionaba que 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales habían formado un club de excursionistas y habían emprendido en enero de ese año un viaje de senderismo por las laderas orientales de las montañas Kolatsiaki. Los nativos Mansi la llamaban la montaña muerta. El mayor de los 9 excursionistas era un hombre de 38 años, llamado Semyan Zolotario. La más joven era una mujer de 20 años llamada Lyudmila Dubinina. El líder de la expedición era un estudiante de radioingeniería de 23 años, llamado Igor Dyatlov. El artículo decía que cuando llegó el 20 de febrero y no se recibió ningún telegrama sobre el progreso de los excursionistas, las preocupadas familias pidieron a los militares que iniciaran una búsqueda en la zona. Ya que se había producido una tormenta de invierno en las laderas en algún momento, entre finales de enero y la primera semana de febrero. La segunda serie de fotos que miré era mucho más clara y obviamente tomada con una cámara de mayor calidad. Las 4 imágenes mostraban a varios hombres, con uniformes oscuros observando lo que quedaba de un campamento en una colina de suave pendiente que estaba cubierta de nieve. Los restos de una tienda de campaña relativamente grande, medio enterrada en la nieve, estaban en primer plano y solo sobresalían las estacas delanteras y traseras. Los lados y la solapa trasera se habían derrumbado como si hubieran sido cortados, dejando solo la solapa delantera colgando de la estaca. Estas fotos se adjuntaron a un artículo de periódico más amplio, fechado el 1 de marzo de 1959 que decía, «Los buscadores encuentran un campamento dañado y abandonado». El subtítulo del artículo decía, «Se encontraron tiendas de campaña rotas y abiertas por dentro, y se vieron 9 juegos de huellas corriendo hacia el bosque». Este fue un caso inusual, dije, leyendo los nombres de las 9 víctimas. Las 9 víctimas fueron encontradas a cierta distancia del refugio de la tienda con muy poca ropa, algunas ni siquiera llevaban calcetines. Se concluyó que 6 de los excursionistas, incluido Dyatlov, murieron de hipotermia extrema. Pero 3 de los excursionistas, entre ellos la joven Dubinina y el mayor, el señor Zolotario,
murieron de un grave traumatismo torácico y no de hipotermia. Dejé el expediente, y miré al señor Satyukov. ¿Por qué estamos investigando esto de nuevo, señor? El pasado mes de mayo la investigación oficial se cerró con la conclusión de que los 9 murieron a causa de fuerzas naturales mortales. No había pruebas de otras huellas fuera de los 9 excursionistas y, por lo tanto, no se dictaminó la existencia de juego sucio por parte de los Mansi, o de depredación por parte de animales salvajes. Llamaron a la puerta, cuando la señorita Iyan regresó con una bandeja de té especiado. La señorita Iyan sirvió la humeante bebida en 2 tazas de porcelana y se excusó cortésmente, dejando que el señor Satyukov y yo termináramos nuestra conversación. De nuevo, tienes razón, mi querido Mikhail, dijo Satyukov, tomando un sorbo de su té caliente y sonriendo, en señal de aprobación mientras se recostaba en su silla. Esa es la conclusión oficial de lo que ahora se llama el incidente del paso de Dyatlov, en memoria de Igor Dyatlov. Y supongo que esa habría sido la conclusión oficial y el caso estaría cerrado, salvo por 2 detalles que no se incluyeron en la declaración oficial sobre el asunto. Endulcé mi té con un poco de miel, y soplé en él para enfriarlo un poco antes de tomar un sorbo. La bebida caliente y picante me calentó mucho, quitándome al instante el frío del cuerpo. Arqueé las cejas hacia mi redactor jefe. ¿Se ha dejado algo fuera de la conclusión oficial?, pregunté, sin sorprenderme realmente de que el partido omitiera otros detalles, para preservar la seguridad y el orden. El señor Satyukov tomó otro sorbo de té, y no dijo nada mientras me indicaba con un gesto de la cabeza que siguiera mirando el expediente. Había otros 2 informes en sus propios sobres separados, y ambos designados como secretos por el Ministerio de Defensa. Miré a mi jefe con dudas. Adelante, Mikhail, dijo el señor Satyukov. Venga, ábrelos. Tratando de contener mi impaciencia, abrí la primera carta, fechada el 26 de febrero. Era una copia de un simple memorándum de una página, escrito por un oficial a cargo de una unidad de detección de radiación del ejército, que formaba parte del equipo de búsqueda. La carta estaba dirigida a un comandante de división del ejército destinado en la zona. En resumen, decía que se habían encontrado bajos niveles de radiación en la ropa que llevaban los excursionistas, pero ninguno en la ropa que se encontró dentro de los restos de su tienda. Curioso, abrí el segundo sobre. Este contenía copias de 4 informes distintos, 2 de aldeanos de Mansi, uno de un cazador, que había estado en la cresta de la montaña, varios kilómetros más allá de la ladera en la que habían acampado los excursionistas. Y todos ellos describían haber visto algún tipo de orbe naranja resplandeciente, que descendía del cielo como si fuera fuego en las cercanías del paso de Dyatlov. Mientras contemplaba las ramificaciones de lo que acababa de leer, me fijé en un pequeño sobre marrón, como para guardar fotografías, metido debajo del último informe. Tomando otro sorbo caliente de mi té, casi lo escupí sobre el escritorio de Satyukov, mientras sacaba la fotografía del sobre. Vaya, señor. Dije. Señor Satyukov, ¿qué es esto? Como he dicho, respondió mi jefe con calma. El gobierno estaba bien y perfectamente contento con la conclusión de su investigación, y se habría contentado con dejar la historia como está. Se inclinó hacia adelante, y apoyó los codos en su escritorio, con las cejas fruncidas en señal de preocupación. Sin embargo, desde que la investigación concluyó en mayo del año pasado, otras 17 personas han desaparecido en los alrededores del paso. 3 desaparecieron en mayo de ese año, luego 4 en diciembre, y 10 desde enero de este año. Mikhail, los militares vuelven a entrar en el paso de Dyatlov con bastantes más medios. Las noticias de las desapariciones no pueden ser ocultadas por mucho tiempo, especialmente con el regreso de los militares. Piensan que es prudente tener un corresponsal civil infiltrado con ellos, y por eso te envío a ti. Me incliné hacia atrás, mirando con incredulidad la foto. Y creen que las desapariciones del grupo de Dyatlov, y los posteriores desaparecidos, tienen algo que ver con esta cosa de la foto. Tal vez, dijo Satyukov. Eso es lo que van a averiguar. Presentarán sus informes directamente al comandante de la misión. Su nombre es Coronel Stanislav Andreyev. Los militares consideran que tener un reportero civil, en lugar de uno militar, aportará algún elemento de transparencia a la operación, o mejor dicho,
a la investigación. Por supuesto, todo lo que informe tendrá que pasar, naturalmente, por la inteligencia militar para ser editado y redactado, con el fin de mantener la seguridad y el orden. Fueron 5 horas de vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Moscú a los Urales, sin incluir el retraso de 2 horas, mientras el personal de mantenimiento descongelaba las pistas. Eran poco más de las 3, cuando nuestro robusto turbohélice aterrizó en la pista nevada del Aeropuerto Internacional de Koltsovo. Las escaleras metálicas se acercaron al avión, y tras abrirse las puertas, el frío cortante del aire ahuyentó todo el calor de la cabina de pasajeros. Por Dios, me parecía que Moscú era un congelador. Recogí mis cosas, y bajé las escaleras hasta la pista, tapándome la cara con la capucha de mi abrigo blanco de invierno. Para mi sorpresa, un mayor del ejército con un pesado abrigo para el frío y su chofer, me esperaban con un jeep al pie de la escalera, con una expresión de fastidio en su rostro. «Señor Zimianin», dijo. «¿El señor Mikhail Zimianin?» «Sí, mayor. Soy yo». El nombre en el uniforme del oficial, decía Rogov. «Llegas tarde», dijo enérgicamente, cogiendo mi bolsa y metiéndola en el maletero. Los militares me habían dicho específicamente lo que podía y no podía llevar, que era básicamente ropa de abrigo para el viaje a los Urales, artículos de aseo, una cámara y algunas otras cosas pequeñas. Los militares dijeron que me proporcionarían todo lo que necesitara, mientras durara su investigación. El comandante Rogov me miró con desconfianza cuando se dio cuenta de que prefería llevar la cámara de fotos conmigo, en lugar de llevarla en la parte de atrás. Pertenecía al periódico, y no podía permitirme que se dañara. «Hubo un retraso meteorológico de 2 horas en Moscú», dije. «Lo siento». «Ya veo», respondió Rogov, acompañándome al asiento trasero antes de subir al lado del pasajero. «Al coronel Andreyev no le gustará el retraso. Le esperaba hace horas. Tú y los demás, erais el último elemento que esperaba antes de iniciar esta operación». «¿Los otros?», pregunté. «Ya verá, señor Zimianin», respondió Rogov. «Conductor, llévenos al hangar». El trayecto de 5 minutos en jeep nos llevó a través de todo el aeropuerto hasta un solitario y ruinoso hangar en el lado más alejado de la pista. Delante de él estaba aparcado un helicóptero de transporte militar, pintado en tonos blancos, oliva claro y gris claro, con una gran estrella roja estampada en su costado. Los motores ya estaban encendidos y calentándose cuando llegamos, ya que el comandante saltó de su asiento antes de que el jeep se detuviera por completo, y corrió hacia una puerta situada junto al hangar, que apenas se mantenía en sus bisagras. Sin saber qué hacer a continuación, me limité a seguir al comandante Rogov fuera del jeep. Abriendo la puerta del hangar, el comandante Rogov gritó: «Bien, muchachos. El reportero está aquí. Recojan su equipo y suban al helicóptero rápidamente. El tiempo está empeorando, y se está cerrando la ventana para volar. El coronel Andreyev no quiere perder un día más». Inmediatamente, 8 jóvenes soldados empezaron a salir del viejo y destartalado hangar, con rifles SKS, y un equipo de aspecto peculiar que normalmente no asociaría con una unidad de combate. Se trataba de algún tipo de unidad especializada y el equipo y los dispositivos que llevaban al helicóptero me llenaron de aprensión. Las implicaciones de lo que llevábamos con nosotros me pusieron muy nervioso. ¿Por qué iba a necesitar el ejército tanto equipo de detección de radiaciones? Dirigiéndose a mí, el mayor miró mi cámara y dijo: «No harás ninguna foto hasta que tengas oficialmente el permiso del coronel Andreyev». «Entiendo, mayor», respondí. Aunque el cielo seguía relativamente despejado, el viento se estaba levantando, lo que indicaba que no estaba lejos otra nevada. «¿A dónde vamos?» «A Khanty-Mansisk. Está a unos 400 kilómetros al noreste de aquí». El comandante Rogov se volvió para coger mi bolsa de la parte trasera del jeep y me la entregó. «Estarás allí dentro de 2 horas más o menos». Esperé a que los soldados cargaran todo su equipo en el helicóptero, mientras los rotores empezaban a coger velocidad y a girar más rápido. Aunque tenía capacidad para 14 soldados, era bastante estrecho con los 9 que íbamos en la cabina de pasajeros con todo el equipo de detección radiológica que llevaban los soldados.
Gritando para que se le oyera por encima del rugido de las palas del rotor, el mayor dio algunas instrucciones de última hora al teniente junior que estaba a cargo del grupo de soldados, diciéndole que llegaría por separado esa misma tarde. Yo había embarcado el último y estaba sentado cerca de la puerta de salida, cuando el mayor Rogov se acercó a mí y me gritó: «Señor Zimianin, cuando llegue a Hanty-Mansisk, en cuanto tenga la oportunidad, vaya a ver al sargento Galkin. Es el sargento de suministros y armero de la unidad. Él tendrá su ropa de invierno adicional, y otros suministros que necesitará, para completar su misión». «Bien», le grité al capitán desde mi asiento encaramado en el helicóptero. «Gracias». «Una cosa más», gritó Rogov mientras el helicóptero aceleraba para despegar. «Pregunte al sargento Galkin si puede conseguirle una pistola. Por si acaso». El largo vuelo en helicóptero a través de los sombríos cielos fríos fue bastante cómodo. Los calentadores de la cabina funcionaban bien, y la vibración de los motores sirvió para adormecer a algunos de los soldados. Intenté entablar una conversación con el oficial al mando del equipo, un joven teniente junior, llamado Leonid Erlov. Afirmó que él y sus hombres habían completado recientemente su formación en el uso de los equipos de detección y monitorización radiológica más avanzados del ejército cuando, de repente, se les encomendó formar parte de esta misión en los montes Urales. Mencionó que también habría 2 compañías de infantería mecanizada adscritas a la misión, pero aparte de eso, tenía poca otra información útil. Como yo era un reportero civil que también estaba incorporado a esta misión, Erlov me preguntó si tenía alguna información sobre la naturaleza de esta inusual misión, y si eran ciertos los rumores de que íbamos a buscar a personas desaparecidas, en torno a lo que ahora llamaban el paso de Dyatlov. Negué con la cabeza, y dije que estaba tan despistado como los demás, aunque recordé la foto del extraño objeto que vi en el despacho del señor Satyukov. El teniente Erlov asintió, aunque intuí que no me creía del todo. Para mi gran sorpresa, el aeropuerto de Hanty-Mansisk parecía más un campamento militar que un pequeño aeropuerto regional. Repartidos por el pequeño aparcamiento y la pista de aterrizaje había vehículos militares de todas las formas y tamaños, BTR-152, vehículos de transporte blindados ligeros de 6 ruedas, los más nuevos BTR-50, transportes blindados de oruga, y varios Jeeps Gaz-67. Aterrizamos junto a una línea de helicópteros de transporte, y helicópteros utilitarios ligeros más pequeños. El teniente Erlov ordenó inmediatamente a sus hombres que aseguraran sus armas y equipos, y bajaran del helicóptero. Aunque eran más de las 5, el cielo estaba notablemente más despejado en esta altura, aunque todavía hacía bastante frío. Otro capitán, que llevaba un cómodo abrigo de invierno de color canela y un grueso gorro de invierno de vellón usanca, estaba esperando a que aterrizara nuestro helicóptero. Indicó a los hombres de Erlov que aseguraran su equipo y se dirigieran a una de las 12 tiendas de campaña, instaladas junto al modesto edificio de la terminal del aeropuerto. Dirigiéndose a mí y al teniente Orlov, el capitán se presentó. «Soy el capitán Sidorov, del 15º Batallón de Infantería de Montaña de la 38ª División, de Fusileros a Motor. Estarán bajo nuestro mando. Seguidme a la terminal, señores». El coronel Andrayev lo ha convertido en su puesto de mando para esta operación, y está ansioso por empezar. El capitán Sidorov se dio la vuelta, y se dirigió a paso ligero hacia el edificio blanco de la terminal, que acababa de ser reconstruido y ampliado. Cuando me eché la bolsa de viaje al hombro, y seguí a Erlov y al capitán Sidorov por la pista hacia la terminal del aeropuerto, me sorprendió ver a varias docenas de nuestros soldados que se apresuraban a ocuparse de sus vehículos, armas y equipos. Me sorprendió aún más verlos montando ametralladoras pesadas en los vehículos blindados de oruga y de ruedas. Yo había servido en la 106ª División de la Guardia, durante la Gran Guerra Patria como soldado de infantería aerotransportada. Por lo que para mí, esto no parecía los preparativos para una misión militar de búsqueda de desaparecidos, y sí parecía los preparativos para un asalto terrestre en territorio enemigo. Mi mente iba más rápido que los vientos helados que soplaban a nuestro alrededor, mientras nos acercábamos a la terminal. ¿Podría ser esa la respuesta? Más de 3 millones de alemanes invadieron nuestro país durante la guerra.
¿Podría un grupo de esos pícaros soldados nazis fascistas haber resistido en los vastos y solitarios montes Urales, matando a cualquiera que se acercara demasiado a su escondite? No es un escenario inaudito, ya que los soldados japoneses abandonados seguían apareciendo en islas aisladas del Pacífico Sur, que no sabían que la guerra había terminado hace tiempo. Esa tenía que ser la respuesta, pero entonces, ¿por qué la necesidad de equipos radiológicos? Y lo que es peor, ¿podrían los americanos estar involucrados de alguna manera? ¿Podrían haber utilizado algún tipo de arma contra nosotros, que dejara residuos radiactivos? La cálida ráfaga de aire nos saludó al entrar en el edificio, la ampliada terminal vacía de todos los viajeros civiles. El gobierno cerró el aeropuerto a todos los viajes, cuando comenzó esta investigación, dijo el capitán Sidorov, acelerando el paso, mientras ascendía por la escalera principal hasta el segundo piso. No se permite la entrada o salida de vuelos civiles, en un radio de 1500 kilómetros. Y solo se permiten vuelos militares autorizados, dentro de esa zona de exclusión. Se dirigió a mí y me dijo: señor Zimianin, no sé si ya se lo han dicho, pero toda la correspondencia que escriba y las fotografías que tome, deben pasar por el coronel personalmente antes de ser enviadas a su editor. Entiendo, capitán, dije, cuando llegamos al segundo piso. A diferencia de la planta baja, el segundo piso estaba lleno de actividad militar. Las habitaciones se alineaban en el gran rellano circular que daba a la planta baja, cada una parecía estar destinada a cumplir una función determinada. Mientras el capitán Sidorov nos guiaba por el rellano, vi una gran sala repleta de especialistas en comunicaciones. Otra con especialistas en mapas y meteorología, operadores de radar, especialistas en operaciones de misiles tierra-aire. Y un sinfín de otros elementos militares especializados que aparentemente eran necesarios para esta supuesta investigación. Sidorov se detuvo ante una puerta de madera, y llamó 3 veces antes de girar el pomo. La puerta se abrió a una habitación sorprendentemente pequeña, que parecía haberse convertido en un despacho. Un oficial de rostro sombrío, con el pelo blanco bien recortado y unos fríos ojos azules que parecían criticar todo lo que veía, nos miraba desde detrás de un sencillo escritorio de metal. Coronel Andreyev, saludó el capitán Sidorov. Los últimos elementos han llegado. Gracias, Sidorov, dijo el coronel, levantándose bruscamente, con su silla chirriando por el suelo. Reúnase con sus hombres. Mañana saldrán temprano, y quiero que todo el equipo y los vehículos estén listos para partir antes de las 6. Sidorov volvió a saludar, antes de darse la vuelta para marcharse. El coronel Andreyev era un hombre enorme con hombros anchos. En lugar de llevar un uniforme formal de oficial con las hileras de medallas que sin duda había ganado, Andreyev llevaba un uniforme de combate, igual que sus hombres. Sabía que no se trataba de un oficial de desfile. Andreyev era todo un profesional. Se inclinó hacia adelante, poniendo las manos sobre la mesa, y mirándonos al teniente Erlov y a mí. Llegan tarde, caballeros. Les esperaba hace horas. Mis disculpas, señor. Tartamudeó el teniente, poniéndose en guardia y saludando. Teniente Erlov. La voz profunda y amenazante del coronel Andreyev hizo callar rápidamente al joven teniente. ¿Cuántos años tienes? 23, señor. Tragó el pobre teniente Erlov. 23 años, respondió el coronel Andreyev. Demasiado joven para haber participado en la Gran Guerra Patria, entonces. A los 21 años, yo era teniente, como usted, y comandaba una batería de lanzadores de cohetes Katyusha. Durante esos días oscuros, no nos podíamos permitir el lujo de culpar al clima por el fracaso. No cuando nuestros soldados de infantería nos necesitaban, para continuar la lucha contra los fascistas. ¿Lo entiendes? Coronel, dije, viendo que el joven teniente Erlov parecía encogerse. El teniente Erlov y sus hombres llegaron tarde, porque estaban esperando que yo llegara. Soy consciente de ello, dijo Andreyev, levantando la mano hacia mí, mientras dejaba su mirada fija en Erlov. Teniente Erlov, ¿está operativo su equipo? ¿Ha sido preparado para el invierno contra el frío? Sí. Sí, señor, respondió el teniente Erlov.
¿Y el señor Zimianin discutió algún aspecto de la investigación contigo en el viaje? Andreyev me ignoró, manteniendo su mirada en el joven teniente. ¿Qué, señor?, dijo el teniente, mirándome brevemente con nerviosismo antes de volver a prestar atención al coronel. No. No, señor. Vaya, dijo Andreyev, mirándome con duda en su rostro. De acuerdo, teniente Erlou. La mitad de sus hombres se unirán a la compañía de infantería del capitán Sidorov. La otra mitad irá con los hombres del capitán Kravtsov. Pero, sus hombres estarán bajo el mando del mayor Rogov, mi oficial ejecutivo. Informarán inmediatamente al mayor Rogov, y solo al mayor Rogov, si detectan algún aumento inusual de la radiación en el transcurso de la operación. ¿De acuerdo? Sí, señor, respondió el teniente Erlou, la confianza volviendo lentamente a su voz. ¿Puedo saber qué estamos buscando? No, respondió Andreyev. Usted y sus hombres cumplirán con sus obligaciones. Nada más. Nada menos. Y sin excusas para el fracaso. A las 5 horas de la mañana, usted y sus hombres se presentarán ante el comandante Rogov para recibir sus órdenes. Su sargento mayor dirigirá un equipo y usted el otro. Puede retirarse, teniente. Erlou saludó rápidamente antes de salir, agradecido de que la prueba de conocer al comandante de la misión hubiera terminado. Me dirigió una mirada comprensiva antes de salir de la habitación. Sigues siendo un viejo ogro gruñón, lo sabías, Stanislav. Dije, después de que el teniente Erlou cerrara la puerta tras de sí. ¿Siempre insiste en hacer que los oficiales subalternos se caguen encima? Andreyev soltó una risita sin gracia mientras daba un paso atrás, y tomaba asiento en la esquina del escritorio. Los niños de hoy en día. Siempre haciendo preguntas en lugar de limitarse a cumplir las órdenes. Nunca habríamos vencido a los fascistas con oficiales así. Sacó un cigarrillo y lo encendió, antes de ofrecerme uno a mí. ¿Cómo está tu madre, Mikhail?, me preguntó mi primo mayor. ¿Cómo está la tía Migiane? Está bien. Respondí aceptando el cigarro. Bien. Me alegro de escucharlo, dijo Andreyev, sonriendo, inhalando profundamente mientras miraba un mapa militar en la pared de los alrededores. En este se dibujaban círculos, que indicaban los lugares aproximados de las últimas desapariciones de personas, y las zonas con mayores niveles de radiación. Normalmente, preferiría tener a uno de nuestros reporteros militares con nosotros, en lugar de tener a un periodista civil. Pero el Kremlin consideró prudente tener a un civil por razones de credibilidad, una vez que concluyamos esta investigación y hagamos públicos los resultados. El coronel Andreyev y yo, crecimos juntos. Era mi primo, mayor que yo por 3 años. Él siempre había sido el fuerte y seguro de sí mismo, mientras que yo tendía a ser más tímido. Siempre lo admiré por su personalidad valiente y atrevida, y no más que cuando fuimos de campamento a las montañas de Kurgán. Yo tenía 10 años y Stanislav 13 cuando subimos a las estribaciones del Kurgán, a las afueras de nuestro pueblo, cerca de Moscú. Yo había pescado unas buenas truchas en el arroyo, y estaba volviendo a nuestro pequeño campamento cuando el olor llamó la atención a un lobo bastante grande y hambriento. Sin pensar en dejar caer mi caña y mi captura, corrí con ellas por el sendero, gritando a Stanislav que viniera a ayudar. El lobo estaba casi encima de mí cuando Stanislav apareció de repente a mi lado, golpeando al lobo con una robusta rama que había hecho arder con nuestro fuego de campamento. Con la edad, Stanislav se había ganado la reputación de ser un hombre duro y severo, intransigente e intolerante con la ineptitud y la incompetencia, especialmente durante la guerra. Pero para mí, siempre ha sido el hermano mayor que nunca tuve y que podía salvarme de los lobos. Entonces, dije, ¿qué estamos investigando exactamente? ¿Por qué el ejército necesita misiles de defensa aérea y ametralladoras pesadas para realizar una búsqueda de personas desaparecidas? Mikhail, dijo mi primo con calma, aunque me miró con ojos fríos y sin pestañear. Tú serviste como paracaidista durante la guerra, así que conoces el valor del secreto y la importancia de la inteligencia militar. Por lo tanto, es de suma importancia que el pueblo confíe en los resultados de nuestros hallazgos. Y lo que es más importante, necesitamos que los americanos confíen en nuestros hallazgos.
Por lo tanto, nada de lo que escriba y ninguna de las fotos que tome debe salir de aquí, hasta que yo diga personalmente que puede salir. Hizo una pausa y aspiró profundamente su cigarrillo, aunque no dejó de mirarme. Has venido muy recomendado por el editor jefe de Pravda, Mikhail. Sin embargo, si no puedes seguir las órdenes, también puedes ser altamente recomendado para ser reemplazado. No es mi decisión. Son simplemente mis órdenes. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una foto de un pequeño sobre, colocándola en el escritorio frente al coronel. Stanislav, dije. ¿Es esto lo que estamos buscando? Stanislav cogió la fotografía y se quedó mirando la imagen del objeto brillante que parecía descender de un cielo nublado. El objeto parecía ser metálico y emitía una llama naranja brillante. Soy consciente de que te han dado esta foto, primo, dijo el coronel Andreyev, quitándose el cigarrillo de la boca. Dejó la foto sobre el escritorio y abrió un cajón, sacando un gran sobrepostal. Toma, echa un vistazo a esta foto. La imagen era la misma que tenía del objeto misterioso, solo que ampliada con mayor detalle. Me llevé la mano a la boca, mi mente se tambaleaba ante las implicaciones de lo que estaba viendo ante mí. Como puedes ver, dijo Andreyev. Ampliamos la imagen para que se pueda ver apenas la esvástica en el lateral.